Saludos, profesor y colegas compañeros. Mi nombre es María Fernanda Valles y en esta oportunidad mis compañeras y yo hablaremos sobre la aplicación del análisis de incertidumbre en el diseño de unidades submarinas de deshidratación de gas natural. Para ello es importante que aclaremos ciertos conceptos que nos ayudarán a entender mejor dicho proceso. La deshidratación de gas es una aplicación ampliamente utilizada en las plantas de procesamiento de gas que se lleva a cabo para eliminar la humedad del gas natural a fin de lograr el punto del rocío del agua requerido para la especificación de tuberías o para el procesamiento posterior, como la extracción del LGN. En este caso hablaremos de procesos de deshidratación de gas a base de glicol, específicamente utilizando monoetilenglicol, o mejor llamado MEG, como absorbente para áreas submarinas, ya que este nos permite deshidratar el gas natural a alta presión y exportar el producto directamente desde el lecho marino. El riesgo de corrosión y formación de hidratos hace que el contenido de agua sea un parámetro crucial para el funcionamiento seguro y estable de las tuberías de transporte en la industria del petróleo y el gas. En la práctica, el metanol y el MEG son los inhibidores de hidratos más utilizados en aplicaciones industriales. La prevención o inhibición de ellos se aplica en la fuente, es decir, en el lecho marino en el caso de los pozos submarinos, mientras que la deshidratación se ha realizado históricamente en plataformas marinas e instalaciones de procesamiento en tierra. A pesar de esto, existen procesamientos más modernos que están siendo investigados por empresas como ExxonMobil y Equinor que tratan sobre la deshidratación submarina en la que el gas natural se trata directamente en el lecho marino o en una plataforma de procesamiento no tripulada o mejor llamada UPP. En esta imagen podemos ver una plataforma ejemplo del proyecto ABB con Equinor, que es una plataforma de procesamiento no tripulada que se controlará de una forma totalmente remota desde un centro de control terrestre en el que se utiliza el sistema de control distribuido líder del mercado ABB. Para evaluar las aplicaciones de nuevas tecnologías debemos proceder a una simulación de procesos, evaluación, diseño y viabilidad de unidades de deshidratación de gas natural, los cuales deberán combinar cada uno de los cuatro elementos siguientes. La utilización de datos experimentales precisos de separación de fases. La selección y desarrollo u optimización de un modelo termodinámico adecuado. El análisis de la incertidumbre del modelo termodinámico. Y por último, el análisis de la sensibilidad de las variables de la entrada del proceso. Mediante la medición de datos experimentales de mezclas de MEG, agua y gas natural, y aplicando los métodos de ajuste fino para la cuantificación de la incertidumbre de los parámetros del modelo termodinámico, se busca determinar la viabilidad del proceso y la comparación de las instalaciones de deshidratación de gas natural para dos mezclas diferentes para posible implementación en el mar de Noruega. Contamos con los siguientes objetivos: determinar la calidad del MEG pobre, la velocidad de recirculación y la presión del proceso necesarias para cumplir la especificación del punto del rocío del agua y del producto, y cuantificar la incertidumbre en esta decisión de proceso y determinar el punto de funcionamiento real y seguro. Como hemos visto en la materia de separación y medición del gas natural, nos encontramos frente a un diagrama de separador horizontal. Este estudio está enfocado en el proceso de deshidratación, que es el que vemos en rojo en el extremo posterior del tren de separación. La ecuación de estado cúbica, también llamada CPA, combina las ventajas para producir un modelo que es más simple de aplicar, pero proporciona mejoras significativas sobre los sistemas de interés en la deshidratación de gas natural. La forma de CPA explícita viene dada por la ecuación número 1 que vemos en pantalla, donde tenemos la R, que es constante universal de los gases, tenemos valores de variables de estado, temperatura, presión, densidad molar, volumen molar, respectivamente. Tenemos una TR, que es la temperatura reducida, tenemos parámetros dependientes del compuesto relacionados con el volumen molecular y las interacciones energéticas que se requieren para todos los compuestos en el modelo CPA. Por último, tenemos XI, que es la fracción molar, G es la función de distribución radial que describe las interacciones de fluido en esferas duras, y XAI es la fracción de sitios no enlazados para el sitio de asociación A en la molécula I.
Las ecuaciones 2 y 3 se combinan para describir las interacciones de enlace de hidrógeno o asociación para un sitio de asociación específico, donde se requieren dos parámetros de componentes puros adicionales que son la energía de asociación y el volumen de asociación. La modelización de mezclas requiere la introducción de reglas de mezclas y combinación. En el presente estudio se han utilizado las reglas de mezclas del fluido de Van der Waals. Para las ecuaciones 4 y 5 se han combinado los parámetros de asociación, se han aplicado dos conjuntos de reglas diferentes pero similares y trabajamos con las reglas de combinación de Elliott, que es SR, que son utilizadas normalmente para agua y MEC, mientras que las interacciones de CO2, MEC y agua se describen utilizando las reglas MCR1. El interés en este campo se vio impulsado por la investigación de Wallace Whitening y sus colaboradores a principios de la década de los 90, quienes emplearon una combinación de técnicas de muestreo selectivo y simulación Monte Carlo para estudiar los efectos de la incertidumbre y experimentar el rendimiento de los procesos. Matías, en el 2014, consideró posteriormente los efectos similares en problemas de destilación, seleccionados mediante la aplicación de un modelo de perturbación a un modelo termodinámico. Mientras que Björner en el 2016 usó un método de muestreo diferente llamado bootstrapping para parametrizar el CO2 para una variante de CPA y luego realizó simulaciones Monte Carlo para el modelo binario BLE. El método Bootstrap incluye 4 pasos para un conjunto de datos experimentales de tamaño n. Consiste en tomar una muestra con reemplazo de tamaño n de los datos experimentales, luego realizar la regresión de los parámetros, almacenar el conjunto de parámetros resultantes y repetir un número adecuado de veces para verificar los datos. Una vez completado el proceso cíclico de los 4 pasos, se realiza el análisis de los conjuntos de parámetros resultantes. Las matrices de covariancia y correlación y los intervalos de confianza se calculan utilizando las ecuaciones mostradas por Björner. Si los parámetros individuales presentan una distribución normal y son independientes, entonces los resultados, es decir, la estimación del parámetro medio, serán muy similares al resultado del método LSQ. Los dejo con mi compañera Diana, que seguirá la exposición. Saludos, soy la ingeniera Diana Loaiza. En concordancia con lo expuesto por el ingeniero Valles, daré a continuación el siguiente punto tratado en el artículo científico: el método. El procedimiento desarrollado en este estudio es una combinación de análisis de incertidumbre y sensibilidad para evaluar el rendimiento de la deshidratación de gas natural en el fondo del mar, utilizando la ecuación de estado y monoetilengglicol como absorbente. El objetivo del estudio es entender el rendimiento del proceso, dada la incertidumbre en las entradas del modelo y la variación esperada en las variables del proceso. Para lograrlo, se evaluaron un total de 18 escenarios de deshidratación de gas natural, utilizando 2 mezclas de gas diferentes y 3 niveles de pureza de monoetilengglicol y presión de procesamiento. Al realizar análisis de incertidumbre para unidades submarinas de deshidratación del gas natural, es totalmente crucial tener en cuenta las diversas fuentes de incertidumbre, como los errores de medición, la variabilidad inherente a la composición del gas y el agua, las hipótesis de modelización y las incertidumbres en el rendimiento de equipos. Si se analizan y cuantifican a fondo estas fuentes, los ingenieros pueden tomar decisiones con conocimiento de causa y desarrollar diseños sólidos y fiables para las unidades submarinas de deshidratación del gas natural. Existen varias técnicas para realizar análisis de incertidumbre en el diseño de unidades submarinas de deshidratación de gas natural. Estas incluyen el análisis de sensibilidad, la simulación Monte Carlo, el análisis de escenarios, el análisis de intervalos y la inferencia bayesiana. Mediante el empleo de estas técnicas, los ingenieros pueden comprender mejor el impacto de las incertidumbres en el rendimiento y el funcionamiento de las unidades de deshidratación, lo que conduce a diseños más precisos y fiables. En este paper, el análisis de incertidumbre se implementó utilizando distribuciones de parámetros generados a partir del método Bootstrap. Es una técnica estadística que permite estimar la distribución de probabilidad de un parámetro de interés a partir de una muestra de datos. En este caso, se utilizó para estimar la distribución de los parámetros de la ecuación de estado. Se generaron 1000 muestras de los parámetros de la ecuación de estado utilizando este método. El análisis de sensibilidad global realizado con el método Monte Carlo,
una técnica numérica que se utiliza para simular sistemas complejos y evaluar la incertidumbre en sus resultados. Se utilizó para evaluar la sensibilidad del rendimiento del proceso a las variaciones en las entradas del modelo, generándose 1000 muestras de los parámetros de la ecuación de estado y se realizaron 1000 simulaciones del proceso para cada escenario evaluado. En cuanto a la aplicación del análisis de incertidumbre del diseño, nos surge una pregunta. ¿Cómo se aplica el análisis o cómo se aplica el análisis de incertidumbre al diseño de unidades submarinas de deshidratación de gas natural? El análisis de incertidumbre evalúa el impacto de variables aleatorias en el diseño, permitiendo identificar estos factores críticos que afectan a la deshidratación. Este enfoque garantiza la robustez del diseño a condiciones imprevistas en enfoques submarinos. Los ingenieros pudieron evaluar, identificar y cuantificar las incertidumbres de los parámetros de diseño. Esto permitió un diseño más sólido y fiable, garantizando un rendimiento y un funcionamiento óptimos de las unidades de deshidratación en condiciones reales. La optimización del diseño se basa en el análisis de incertidumbre para minimizar riesgos y maximizar la eficiencia. La selección de parámetros óptimos garantiza la operación confiable de las unidades submarinas de deshidratación de gas natural. El rendimiento del proceso se evalúa en función de una especificación de contenido de agua de 32 partes por millón para el gas de producto y se optimizó cambiando la tasa de flujo de monetilenglicol. Fueron evaluados un total de 18 escenarios de deshidratación de gas natural utilizando 2 mezclas de gas diferentes y 3 niveles de pureza de monotilenglicol y presión de procesamiento. En el artículo, el método utilizado es una combinación de análisis de incertidumbre y sensibilidad que utiliza el método Bootstrap y el método Monte Carlo para evaluar el rendimiento de la deshidratación de gas natural en el fondo del mar utilizando la ecuación de estado y monotilenglicol como absorbente. Este método permite entender el rendimiento del proceso en función de la incertidumbre en las entradas del modelo y la variación esperada en las variables del proceso. En cuanto a los retos y limitaciones del análisis de incertidumbre, entendemos que aunque el análisis de incertidumbre ofrece valiosas perspectivas, hay que tener en cuenta algunos retos y limitaciones, ¿ok? Como las limitaciones de los datos, como la disponibilidad y la precisión total pueden afectar el análisis. Además, las incertidumbres de los modelos y los supuestos utilizados pueden afectar la fiabilidad de los resultados. Es totalmente crucial cuantificar y tener en cuenta adecuadamente las incertidumbres y su propagación para garantizar que el análisis proporcione información significativa para el diseño de unidades submarinas de deshidratación de gas natural. El método desarrollado en este estudio es una herramienta valiosa para evaluar la viabilidad de la deshidratación de gas natural en el fondo del mar, utilizando el monotilenglicol. La combinación del análisis de incertidumbre y la sensibilidad permiten entender el rendimiento del proceso en función de la incertidumbre en las entradas del modelo y la variación esperada en las variables del proceso. Hola a todos, mi nombre es Beatriz Lindano y continúo con los resultados de esta investigación. En los resultados principales de las simulaciones de Monte Carlo van a proporcionar las tablas que van a ver a continuación. Para analizarlo, es muy importante tener en cuenta las preguntas que se realizaron para los objetivos de la investigación. ¿Qué escenarios pueden cumplir con la especificación del producto tanto en las estimaciones de nivel de confianza promedio como del 99%? ¿Cuál es la diferencia entre el nivel de confianza promedio y el 99% de agua en el producto? ¿Cómo se ha aprovechado el caudal del pobre de monetilenglicol para lograr una especificación de calidad del producto? ¿Cuáles son las diferencias relativas entre las dos tablas, es decir, entre el gas ligero y el gas pesado? Para ello tenemos las dos tablas, la tabla número 3 relacionada al gas ligero y tenemos la segunda que es relacionada al gas pesado. Entonces, en conclusión, para estas dos tablas se requiere una diferencia de deshidratación del 99.7% para cumplir con las especificaciones del producto. El contenido de agua del gas producto disminuye con la presión de procesamiento y la pureza pobre del monetilenglicol, que son dos factores importantes. Existe una variación en el intervalo de confianza entre 5 y 9 ppm, siendo mayor para el monetilenglicol con una pureza del 98% en peso, en comparación con el 95% de peso, que es el que tenemos más arriba.
La calidad del monoetilenglicol pobre tiene una relación inversa con su caudal. El caudal puede compensar el menor rendimiento de deshidratación al disminuir la calidad o presión del monoetilenglicol pobre, que son dos factores importantes para esta investigación, dado que la función de conversión no es lineal con un gradiente creciente cercano a la unidad. Naturalmente se introduce una variación más amplia al 98 frente al 95 y el 90% en peso. Sin embargo, esto sirve para resaltar la importancia de comprender las fluctuaciones del proceso de regeneración del monoetilenglicol, tanto durante el diseño básico como el detallado. Ahora, las siguientes gráficas que verán a continuación muestran las comparaciones de los resultados dados en esta tabla. Tenemos el primer gráfico que muestra que el gas ligero se procesa más fácilmente que el gas pesado, aunque las diferencias son pequeñas. El contenido de agua del producto tiene una diferencia relativa absoluta promedio del 2.5, 3.3 y 1.3% a presiones de 60, 90 y 120, que fueron las que se midieron en este caso. Entre el gas ligero y el gas pesado, el proceso no es factible para una pureza de monoetilenglicol pobre del 90% en peso. Sin embargo, con monoetilenglicol pobre del 95% en peso, se pueden cumplir con las especificaciones del producto. Las relaciones del caudal pobre del monoetilenglicol varían según la pureza del monoetilenglicol, siendo de 1, 2 y 8 en proporción para 60, 90 y 120, al 95% de peso. Pero en el caso del 98% de peso tenemos 1, 1.5 y 2.5 en proporción con monoetilenglicol. Los límites inferiores de la pureza del monoetilenglicol pobre son aproximadamente el 95, 93 o 92% en peso a presiones de procesamiento del 60, 90 y 120. El contenido monoetilenglicol en el gas producto aumenta con la presión de procesamiento o la calidad pobre del monoetilenglicol, que son dos factores importantes. Entonces tenemos el segundo gráfico que muestra que una mayor presión de procesamiento y una mayor pureza del monoetilenglicol resultan mejores en tasa de recuperación. Aunque esto puede parecer contrario a la intuición debido a que la mayor solubilidad de los compuestos gaseosos en la simulación del proceso, se requiere un mayor flujo de monoetilenglicol para poder cumplir con los requisitos del proceso, lo que resulta en pérdidas totales mayores en la fase líquida. Estas consideraciones deben tenerse en cuenta en el diseño cuando se hace un proceso de regeneración de monoetilenglicol. En conclusión, para esta investigación se ha desarrollado un método integrado de análisis de incertidumbre y sensibilidad para la deshidratación submarina del gas natural, utilizando la ecuación de estado cúbica como la vieron anteriormente. El estudio evaluó 9 casos diferentes considerando diferentes niveles de pureza, monoetilenglicol pobre y la presión de procesamiento, que son dos factores importantes. Se realizó el análisis de incertidumbres mediante un análisis de sensibilidad global con el método de Monte Carlo. Se realizaron 5.000 ejecuciones para cada una de las 18 simulaciones, lo que permitió obtener distribuciones variables de salida, valores promedio e intervalos de confianza del 99%. Es decir, necesitamos mayor cantidad de datos para tener un nivel de confianza mucho más alto. Se determinó que se requiere una eficiencia de deshidratación del 99.7%, como comenté anteriormente, para cumplir con las especificaciones del producto. Ahora, las conclusiones puntuales basadas en las preguntas realizadas anteriormente son: el estudio encontró que los escenarios que pueden cumplir con la especificación del producto, tanto en las estimaciones del nivel de confianza como del 99%, son aquellos que utilizan una mezcla pobre del monoetilenglicol a partir del 95% o más, siendo óptimo el 98%, ajustando el caudal pobre monoetilenglicol para cumplir con la especificación. La diferencia entre el nivel de confianza promedio y el 99% de agua en el producto es de 5 a 9 ppm, lo que significa que el rango de incertidumbre esperado del contenido de agua del producto se encuentra dentro de este rango. El caudal pobre de monoetilenglicol se ha utilizado para lograr la especificación de calidad de producto ajustando su flujo. Se encontró que se requería un caudal pobre de monoetilenglicol mínimo de 36 al 95% en peso y de 16 al 98% en peso, dependiendo de la presión de procesamiento. Las diferencias relativas entre las dos tablas mostradas anteriormente, es decir, el gas ligero versus el gas pesado, son relativamente pequeñas. En promedio, la diferencia del rendimiento del proceso entre los dos gases es del 2.5%. Sin embargo, la presión de procesamiento tiene un impacto significativo en la diferencia del rendimiento de los dos gases. Muchas gracias por su atención.